Cómo los reyes católicos mandaron volver al almirante y le otorgaron lo que pedía. Entrado el mes de enero del año de 1492, el mismo día que el almirante salió de Santa Fe, acudió a la reina Luis de San Ángel, procurando algún remedio que impidiese su viaje, y con palabras que el deseo le suministró para persuadirla y aun reprenderla, le dijo que se maravillaba que, habiendo tenido espíritu para emprender todas las cosas grandes e importantes, le faltase para una en que se aventuraba tan poco, y de que podía resultar tanto servicio a Dios y exaltación a su Iglesia, no sin grandísimo aumento y gloria de sus reinos y estados. Y tal, finalmente, que si lo consiguiese otro príncipe, como el almirante ofrecía, sería muy claro el perjuicio que resultaría a su estado, en cuyo caso la reprenderían con justa causa sus amigos y aliados, y la despreciarían sus enemigos, pues todos dirían estaba bien empleada esta desventura, de que su Alteza se dolería después y sus sucesores tendrían gran dolor. Y puesto que parecía que el negocio tenía buen fundamento, y el almirante que le proponía buen juicio y ciencia, y no por más premio que en lo que jaleis concurriendo en parte de los gastos y aventurando su persona, no debía su majestad tener la empresa por tan imposible como decían los letrados, pues lo que oponían de que sería murmurada si no saliese el almirante con lo que afirmaba, era contra el dictamen que él tenía formado, pues antes imaginaba, serían tenidos por príncipes magnánimos y generosos, porque emprendían saber las grandezas y secretos del universo, lo cual habían hecho otros reyes y señores y merecido mucha alabanza. Aun cuando fuese incierto el resultado de este empeño, era bien empleada cualquier suma grande de oro, por salir de dudas. De más que el almirante no pedía más que 2500 escudos para disponer la armada, y porque no se dijese que esta cortedad la detenía, no debía abandonar la empresa. A que respondió la reina, conociendo el buen deseo de Luis de San Ángel, agradeciéndole su buen consejo, y diciendo gustaba de aceptarle con calidad de que se suspendiese la ejecución hasta que descansase de los trabajos de aquella guerra, y cuando le pareciese mejor que se ejecutase luego, buscando sobre sus joyas el dinero necesario para la armada. Visto por San Ángel el favor que le hacía la reina en aceptar lo que por consejo de tantos había desestimado, le respondió que no era necesario empeñar sus joyas, que él serviría a su Alteza prestándole el dinero. Con esta resolución despachó luego la reina un capitán a traer al almirante, que le encontró cerca de la Puerta de Pinos, a 2 leguas de Granada, y aunque el almirante se dolía de las dilaciones y pesares que había padecido en su empresa, informado de la terminación y voluntad de la reina, volvió a Santa Fe, donde fue bien recibido de los reyes, y mandaron al secretario, Juan de Coloma, le despachéis como lo pedía, y con su real firma y sello, le concedieron todos los capítulos y cláusulas que hemos referido, sin quitar ni mudar cosa alguna. Cómo el almirante armó 3 carabelas para hacer la empresa de su descubrimiento. Concedidos por los serenísimos reyes católicos los capítulos expresados, al almirante salió al punto de Granada en 12 de mayo del mismo año de 1492, para la villa de Palos, puerto donde había de hacer la armada, por estar obligada aquella tierra a servir a sus altezas con 2 carabelas por 3 meses, las cuales mandaron entregar al almirante, el cual las armó con otro navío con la solicitud y diligencia necesaria. La capitana, en que iba, era llamada Santa María, otra La Pinta, de que era capitán Martín Alonso Pinzón, y su hermano Alonso Yáñez Pinzón, ambos de Palos, de la última, llamada La Niña, que era latina. Proveídas de todo lo necesario las naves, con 90 hombres, se hicieron a la vela a 3 de agosto al amanecer, en derechura a Canarias, y desde este punto puso el almirante gran cuidado en escribir día por día cuanto sucedía en el viaje, muy por menor, especificando los vientos que soplaban, lo que caminaba cada uno, con qué velas y corrientes, lo que veía, pájaros o peces y otras cosas, y lo mismo hizo en los 4 viajes posteriores desde Castilla a las Indias. No quiero escribirlo todo particularmente, pues aunque el escribir su viaje y navegación es demostrar las impresiones y efectos correspondientes a sus cursos, y los aspectos de las estrellas y el declarar la diferencia de ellas y de nuestros mares y regiones, sería muy útil, no me parece que tantas particularidades serían del gusto de los lectores, a los cuales serviría de molestia alargar esta historia con discursos impertinentes, por lo cual diré solo lo que tuviere por necesario y conveniente. De cómo el almirante llegó a Canarias, donde proveyó a sus navíos de todo lo que necesitaban.
Sábado a 4 de agosto, que fue el día siguiente en que salió de Palos el almirante, saltaron los hierros del timón de la carabela Pinta y le fue preciso componerle, sin embargo del viento fuerte que hacía y de dudar si había sucedido por malicia del patrón, queriendo evitar el viaje como lo había intentado antes de la partida, pero siendo muy práctico Pinzón, su capitán, compuso el timón atando cuerdas, de modo que pudo seguir su viaje hasta el martes siguiente, que la fuerza del tiempo rompió las cuerdas y fue preciso que amainasen todos para volver a remediarlo. De la desorden y desventura de perder esta carabela 2 veces el timón, al empezar el viaje, pudiera conjeturar algún agorero la inobediencia y obstinación que tuvo después contra el almirante, apartándose de él en 2 ocasiones por malignidad de Pinzón, como se contará más adelante. Volviendo a lo que iba refiriendo, procuraron remediar entonces lo mejor que pudieron esta desgracia, por lo menos hasta llegar a Canarias, las cuales descubrieron todas las 3 carabelas jueves a 9 de agosto, al amanecer, y por el viento contrario y las calmas no pudieron tomar tierra en 3 días en la Gran Canaria, de que estaban muy cerca, por lo cual el almirante dejó allí a Pinzón, para que tomando tierra procurase a ver otro navío, y para el mismo efecto navegó a La Gomera, llevándose la niña. Por si no hallaban navío en una isla, buscarle en otra. Con esta determinación llegó a La Gomera el domingo siguiente, a 12 de agosto, y envió el batel a tierra, el cual volvió al día siguiente diciendo que no había navío alguno en ella, pero que estaban esperando a doña Beatriz de Bobadilla, señora de la isla, que estaba en la Gran Canaria, que había de venir en el navío de Grajeda, natural de Sevilla, que sería de 40 toneladas, el cual podría comprarse por ser a propósito para el viaje. Con esto esperó el almirante en aquel puerto 2 días, y viendo que no venía el navío, y que salía de la isla un carabelón para la Gran Canaria, envió a decir a Pinzón, con uno de los suyos, su arribo, y que compusiese su navío, porque volvía presto a ayudarle. Pero no volvió con la respuesta, y así se resolvió el almirante ir con sus 2 navíos a la Gran Canaria a 23 de agosto, y al día siguiente encontró al carabelón, que por vientos contrarios aún no había llegado a Canarias, y recogiendo el hombre que iba en él, pasó aquella noche cerca de Tenerife, de cuyo monte, que es altísimo, vieron salir tan grandes llamas que la gente se espantó y el almirante les declaró el fundamento y causa del fuego, verificando su discurso con el monte Etna, de Sicilia, y otros en que se ve lo mismo. Pasada aquella isla, llegaron el sábado 25 a la Gran Canaria, a donde Pinzón había llegado el día antes con gran trabajo, y sabiendo que el lunes antecedente había partido doña Beatriz en aquel navío, lo sintió mucho, pero se conformó con la voluntad de Dios, pues sin él excusaba los disturbios que en su compañía tendría, y la pérdida del tiempo que en mudar la hacienda se causaría, y así trató de aderezar la Pinta, poniéndole timón nuevo, porque había perdido el suyo, y mudó a la niña la vela latina, en redonda, para que pudiese seguir con más quietud y menos riesgo a los otros navíos. Cómo el almirante salió de la isla de Canaria a seguir su viaje o dar principio a su descubrimiento y lo que le sucedió en el océano y observaciones primeras de la variación de la aguja. Puestos en orden los navíos y a punto de partir, hizo desplegar las velas al viento el almirante, viernes 1 de septiembre por la tarde, partiendo de la Gran Canaria, y el siguiente día fueron a La Gomera, donde estuvo 4 días proveyéndose de bastimentos, agua y leña, de suerte que el jueves 4, por la mañana temprano, que puede contarse por el primero de esta empresa y del viaje por el océano, partió el almirante a la vuelta de Occidente. Por el poco viento y calmas no se pudo alejar mucho de la isla. El domingo al amanecer se halló a 9 leguas de la isla de Hierro, y en el mismo perdieron de vista la tierra, y muchos empezaron a llorar y gemir, temiendo que no volverían a verla en largo tiempo. Pero el almirante, después de haberlos confortado, ofreciéndoles largamente tierras y riquezas, para aumentar su esperanza y disminuir el temor que del largo viaje tenían, procuró rebajar las leguas que se navegaban, para que no se imaginasen estaban tan lejos de España, y aunque habían caminado aquel día 18 leguas, les dijo que eran 15, llevando para sí la cuenta cierta. Continuando su viaje el martes 16 de septiembre, al ponerse el sol, hallándose a 250 leguas de la isla del Hierro, hacia poniente vieron un palo de navío, tan grueso, que había sido de 120 toneladas, parecía que hacía muchos días que estaba en el agua. Eran en aquel paraje, y más adelante hacia occidente, las corrientes muy grandes hacia el nordeste, pero, habiendo corrido hacia poniente 50 leguas, a 13 de septiembre, observó que desde prima noche norasteaba la aguja de marear media cuarta, y al amanecer poco más de otra cuarta, en que conoció que no iba ajustada a la estrella polar, sino a otro punto invisible y fijo, cuya variación hasta entonces ninguno había observado, y por esta causa le admiró al tercer día, habiendo navegado casi 100 leguas por aquellos parajes.
porque observó que la aguja norasteaba ya con la cuarta, y por la mañana volvía a herir en la misma estrella. 17. De las aves y otras señas que denotaban tierras cercanas que encontró el almirante en su viaje. Estando casi a 300 leguas de la isla de Hierro, hacia occidente, el sábado 15 de septiembre cayó del cielo a 4 o 5 leguas de los navíos una maravillosa llama de fuego a la parte del sudoeste, aunque era templado como en abril, el tiempo y bonancibles los vientos del nordeste al sudoeste, el mar sosegado y las corrientes continuas a nordeste. Los de la carabela Niña dijeron al almirante que el viernes pasado habían visto una garza y otra ave llamada rabo de junco, de que entonces se animaron mucho por ser los primeros pájaros que habían visto, pero mayor admiración tuvieron el día siguiente, que fue domingo, que encontraron gran abundancia de hierba entre verde y pajiza que se veía en la superficie del agua, y que parecía haber sido arrancada poco antes de alguna isla o escollo. Al día siguiente no la vieron, por lo cual afirmaban muchos estar cercanos a tierra. Especialmente viendo un cangrejo vivo, entre aquella hierba, la cual dicen era semejante a la hierba estrella pero no tenía pie, y los ramos eran altos y estaba cargada de fruta como la del lentisco. Después observaron que el agua del mar era la mitad menos salada que la pasada, y aquella noche siguieron a las carabelas muchos atunes, y se acercaban tanto a ellas, y con tanta ligereza, que mataron uno con un tridente los de la Niña, y estando ya a 360 leguas de la isla de Hierro. Vieron otro rabo de junco, ave llamada así porque tiene por cola una pluma larga. El martes siguiente, que fue 18 de septiembre, había pasado adelante la carabela Pinta, que era muy velera, y esperó al almirante, y le dijo su capitán que había visto muchos pájaros grandes volar hacia poniente, por lo que esperaba hallar tierra aquella noche y que le parecía verla hacia Tramontana, a 15 leguas de distancia. Y en el mismo día al ponerse el sol, creyóla eran unos nubarrones, pero porque el almirante sabía que no era así, no quiso gastar el tiempo en ir a reconocerla, aunque todos lo deseaban, puesto que no se hallaba en el sitio donde según sus indicios y razones había de estar, y aquella noche pusieron una boneta porque el viento refrescaba, habiéndose pasado 11 días, en que no habían ameinado las velas un palmo, navegando continuamente a occidente viento en popa.